acompañe a hacer la lectura de los 3 primeros capítulos. Y no es una equivocación, vamos a leer los 3 primeros capítulos. Por lo cual le pido que lo hagamos con profundo interés, prestando de nuestro oído y de nuestra mente para poder extraer rápidamente lo que estos 3 capítulos nos enseñan y luego poderlo predicar. Así que le pido que me acompañe al libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso 1, y leeremos hasta el capítulo 3, verso 5. Dice de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-ruhama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-ami, porque ustedes son mi pueblo, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Digan a sus hermanos Ami, y a sus hermanas Ruhama. Discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a cercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía: son la paga de mis amantes que me han dado, y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza.
y allí cantará como en los días de su juventud, como el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues por mí, por 15 siclos, 171 gramos de plata, y un homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Amén. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado por alguien a quien amaba? ¿Usted alguna vez ha sido traicionado por alguien por quien usted se sacrificó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo reaccionó ante esto? Ahora imagínese al Señor, al Dios Todopoderoso, experimentando esta traición constantemente, una y otra vez, por parte de su pueblo. Pero aún así, su amor permanece fiel. Su amor permanece firme. Déjeme contarle una historia. La historia de un misionero de nombre Graham Stein, un misionero australiano que se dedicó por más de 30 años de su vida a servir a los enfermos de lepra en la India. Este hombre fue atacado en 1999 brutalmente por un grupo de extremistas. Lo quemaron vivo junto a sus 2 hijos mientras dormían en el carro. La acusación que levantaron contra él fue que había coaccionado, que había obligado a muchos nativos para que se convirtieran al cristianismo. A pesar de ello, y aunque algunos de los miembros de la tribu sí se habían convertido y se habían bautizado en los campamentos que habían tenido, nunca se encontró una evidencia de una conversión forzada. Esta noticia conmocionó al mundo. Pero aún más impactante fue la respuesta de su esposa, Gladys Steins, quien en lugar de responder con odio, dijo públicamente lo siguiente: he perdonado a los asesinos. El perdón es el único camino para sanar. Ella decidió luego de esto mantenerse en la India junto a su hija y afirmó en alguna ocasión: no puedo dejar a estas personas que nos aman y confían en nosotros. Tengo una gran estima por el pueblo de la India. Hermanos, el amor y el perdón de esta mujer reflejan un poco, solo un poco, del amor de Dios por nosotros.
por su pueblo. A pesar de nuestra constante infidelidad, de nuestra constante rebelión, de nuestro constante rechazo al Señor, Él sigue extendiendo su amor y su gracia. Y el libro de Oseas y estos capítulos que acabamos de leer nos dan una historia, nos cuentan una historia, la del profeta y su esposa infiel. Pero nos la cuentan para mostrarnos cómo es su amor. ¿Cómo amaría Dios? ¿Cómo responde Dios a la infidelidad de su pueblo? Bueno, yo he titulado este sermón, hermanos, un amor fiel, disciplina, restaura y redime. Y permítame animarlo a que veamos 4 grandes aspectos de cómo luce este amor fiel que disciplina, restaura y redime. El primer punto, nos ocuparemos, hermanos, de lo que dice el profeta Oseas y cuenta respecto de cómo luce el amor fiel del Señor en los versos 1 al 3 del capítulo 1. Luego veremos cómo el amor del Señor es representado por la disciplina. La disciplina es un acto de amor que llama al arrepentimiento en los versos 4 al 9 del capítulo 1. Pero también veremos cómo la restauración es un amor prometido de no son mi pueblo a hijos del Dios viviente. En los versos 10 del capítulo 1 hasta el verso 23 del capítulo 2. Para luego terminar viendo cómo la redención que Dios nos da es el amor que paga el precio. En el capítulo 3, de los versos 1 al 5. Así que permítame arrancar esta idea del sermón y de lo que nos enseña el profeta Oseas, recordando que el amor fiel de Dios está en medio de la infidelidad. Cuando por primera vez, dice el verso 2 del capítulo 1, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Y para comprender un poco más el mensaje del profeta Oseas, en el verso 1 del capítulo 1 observamos el contexto. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo es que, en qué momento histórico sucedía este mensaje? Vino este mensaje. Bueno, es fundamental entonces entender la época en la que vivió y predicó el profeta Oseas. El libro de Oseas comienza estableciendo ese contexto. La palabra del Señor vino a Oseas, dice, en tiempo de el reinado o los reyes Usías, Jotán y Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dice el siervo 1. La Escritura nos enseña que las 12 tribus de Israel se dividieron durante el periodo de reinado de Roboam, hijo de Salomón. 10 tribus formaron el reino del norte, conocido como Israel, y 2 tribus formaron el reino del sur, conocido como o llamado como Judá. Oseas se dirigió mayormente a Israel, al reino del norte. Él inició esta labor profética alrededor del año 750 a.C., para terminar cerca del 722, coincidiendo con el cautiverio bajo el imperio asirio. Y este fue un tiempo, hermanos, de una prosperidad increíble para el reino, pero asimismo de una profunda decadencia moral y espiritual. Israel experimentó tener un crecimiento político, militar, e incluso extendió su territorio. Las riquezas aumentaron, pero así como Israel extendió y prosperó económicamente, también la idolatría creció enormemente. En lugar de adorar al Señor, ellos empezaron a adorar o a hacer un culto a Baal, un dios cananeo.
En este sentido, entonces, el mensaje del profeta Oseas recuerda que el pecado del pueblo es descrito como adulterio, como infidelidad espiritual, pues abandonaron al Dios verdadero por ir en busca del placer y de la prosperidad a través de ídolos paganos. La historia de Oseas entonces es un reflejo del amor inquebrantable de Dios por su pueblo, pero también nos ofrece la lección más importante y que sigue siendo relevante para sociedades contemporáneas como la nuestra, marcada por el materialismo, la violencia y la idolatría. Dios habla entonces por primera vez al profeta Oseas y le da una instrucción que nos enseña por lo menos tres cosas. Es que las primeras palabras que nosotros encontramos en este mensaje son casi una paradoja, son incomprensibles para nosotros. Ve y cásate con una mujer infiel. Ve y cásate con una mujer que es imposible de amar en el sentido natural. Y esta no es una actitud caprichosa de Dios. Esta es una manera particular en la que Dios decidió hablar a su pueblo. El profeta protagonizó la historia para luego, inspirado por el Señor, consignarla para nuestro ánimo y para nuestro aliento. Pero este no es el único propósito. Dios llama a Oseas a un amor incondicional. Dios llama a Oseas a un amor que trasciende la lógica humana. Dios llama a Oseas a un amor divino. No se trataba solo de un mandato extraño, sino de una enseñanza viva. Y es que algunos comentaristas piensan incluso que esta no es una historia real, que estos hechos no acontecieron. Pero yo me adhiero a lo que menciona James Montgomery Boyce, quien dice lo siguiente: si la historia de Oseas no puede ser real, debido a que Dios no le podía pedir a un hombre que se casara con una mujer infiel, entonces la historia de la salvación tampoco es real, porque esto precisamente fue lo que Cristo hizo por nosotros. Al tomar a Gomer como su esposa, Oseas experimentó en carne propia lo que Dios había vivido con Israel, un amor que persiste a pesar de la traición. Hermanos, todos conocemos y sabemos del amor de Dios. Todos hemos experimentado el amor de Dios. A pesar de ello, por diversas causas, malinterpretamos el amor de Dios. Pero algo tenemos claro, todos en común: el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, es un compromiso eterno a pesar de nuestra infidelidad. Y para tratar de ilustrar un poco esta idea, durante mi estudio y mientras escribía el sermón, recordé y pensé de esas personas que toman la decisión de experimentar voluntariamente un amor incondicional. Y recordé a aquellos que son movidos por ese amor incondicional, como por ejemplo aquellos que deciden adoptar a un pequeño quizás que ha experimentado abandono y maltrato. Al principio, estos niños, cuando son adoptados y tienen estas connotaciones, desconfían, se rebelan y rechazan el amor de sus nuevos padres. Incluso vuelven a sus antiguos comportamientos. Pero los padres de estos niños son llamados, en lugar de rendirse, a seguir amándolos con paciencia, corregirlos con amor y mostrarles día a día que su amor es real y permanente. Con el tiempo, estos niños empiezan a confiar y entienden que aunque hayan fallado, aunque alguien haya fallado,
este amor es real. Así es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios no se rinde. El amor de Dios persiste. El amor de Dios transforma nuestras vidas. Este llamado que hace Dios a través del profeta Oseas nos muestra que el amor de Dios no depende de la infidelidad de su pueblo, sino de su propia naturaleza. El amor de Dios es inquebrantable. Pero en segundo lugar, también nos enseña que nada puede extinguir el amor de Dios. Nada puede extinguirlo. Y esta instrucción revela que la que le da el Señor a Oseas y la que nos muestra a través de esta historia, revela que la infidelidad espiritual no anula el amor de Dios, a pesar de que la infidelidad tiene consecuencias. Gomer representa a Israel. Gomer había abandonado a Oseas, como Israel había abandonado a Dios. Lo había cambiado por otros dioses. Israel había sido infiel, buscando Baales, apartándose del Señor. Como muchas veces nosotros nos desviamos. Como muchas veces nosotros hemos sido infieles. Pero el amor de Dios no se extinguió por su pueblo. La idolatría, hermanos, hemos dicho muchas veces y hemos referido a esto, no es solo adorar imágenes. También puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser el amor al dinero, la búsqueda de éxito, la aprobación de los demás o cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y es que a menudo, hermanos, sin darnos cuenta, ponemos nuestra confianza en cosas temporales, nos alejamos de la voluntad de Dios, resistimos su presencia, así como Israel abandonó a Dios por ir tras alianzas humanas, por riquezas que podían proporcionarle estos aliados en lugar de confiar y creer en su Creador. Pero aunque esta idolatría y la infidelidad trae consecuencias, porque las trae, hermanos, y el relato de Oseas nos cuenta de esas consecuencias, Dios no deja de amar. Su amor es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Es en nuestra rebeldía cuando el amor inquebrantable de Dios permanece fiel. Y lo hace con un propósito: llevarnos de regreso a Él. Así como Oseas no dejó de amar a Gomer, Dios tampoco dejó de amar a su pueblo ni lo abandonó. Su amor no es permisivo, no es tolerante con el pecado, es persistente para llamarnos al arrepentimiento. Por eso es necesario, es importante examinarnos, examinar nuestros corazones, preguntarnos qué cosas están ocupando ese lugar. Hay cosas que están ocupando ese lugar de Dios. Resístalo, hermano. Quizás no sean ídolos de yeso o de madera, pero sí puede ser que usted está cifrando su seguridad, su felicidad y su propósito en cosas diferentes al Señor. Dios no quiere ser una opción. Él no quiere ser una opción más en nuestra vida. Él quiere ser nuestro todo. Él nos ama demasiado como para dejarnos seguir caminos que nos destruyen. Este es el amor fiel de Dios. Menciona un autor de un libro que se llama Dan Orlund, y el libro se llama Manso y Humilde. Y es un relato acerca del corazón de Cristo y del corazón y el amor de Dios. Menciona al respecto: para aquellos que no le pertenecen a Dios, sus pecados abocan la ira sagrada. ¿Cómo podría un Dios moral responder de otra manera?
Pero para los que le pertenecen, los pecados de estos le evocan anhelos, amor y ternura. Hermano, esa es la clase de amor con la que el Señor nos ama. Pero aún, si usted no tiene la seguridad de pertenecer a este pueblo que el Señor ama fielmente, hay esperanza. Jesús vino a un mundo infiel y lo redimió con su amor. Así como Oseas fue llamado a amar a Gomer a pesar de su traición, Cristo vino a rescatar a la humanidad que le pertenecía cuando lo rechazó. Hermanos, Cristo no esperó a que nosotros fuéramos fieles para amarnos. Por el contrario, nos encontró en nuestra rebeldía, nos amó con un amor sacrificial en la cruz. Es en Cristo, hermanos, en donde vemos la máxima expresión del amor de Dios. Él no tuvo en cuenta nuestro rechazo. Su amor fue fiel al propósito de Dios. Pero ese amor fiel se demuestra, se expresa, Dios lo expresa de una manera. La disciplina, entonces, es un acto de amor. La disciplina es un acto de amor porque es un llamado al arrepentimiento. La disciplina es un acto de amor fiel de Dios. Dice entonces el verso 4 del capítulo 1, y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a este primer hijo, Israel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Luego relata que Gomer tuvo otro hijo, una hija. Ponle por nombre Lo-ruhama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás, dice. Para luego de destetar a esta hija, dar a luz otro hijo, Lo-ami. Es el nombre que se le indica al profeta que debía ponerle. Porque ustedes no son mi pueblo, dice, y yo no soy su Dios. Y pensando en lo que el arrepentimiento significa, menciona a Thomas Watson. Los pecados de los creyentes los llevan a la aflicción, pero no a la condenación, a la corrección, pero no a la destrucción. Hermanos, el juicio de Dios es un acto de amor fiel, un acto de amor que llama al arrepentimiento. Y en el caso de Oseas, la manera en la que observamos este juicio de Dios se da de una manera muy común en el contexto en el que estaba ocurriendo, ¿verdad? Por medio de los nombres de sus hijos, por medio del significado de esos nombres. Estos nombres no fueron elegidos al azar, sino que cada uno tenía un mensaje profético. Jezreel significa dispersado, pero a su vez también menciona que anunciaba que Dios castigaría la sangre derramada en el valle de Jezreel. Y se refiere a ese momento donde Jehú, quien inició con la dinastía de Jeroboam en el trono, masacró a todos los descendientes de Acab, estableciendo así su trono sobre la sangre derramada. Pero también recordaba este nombre que el pueblo, le recordaba al pueblo la violencia, la injusticia, pero que esto no quedaría impune. Por otro lado está Lo-ruhama, el segundo nombre que significa no compadecida, lo cual señalaba que Dios retiraría la misericordia a Israel debido a su continua rebelión. Y finalmente está Lo-ami, que significa algo así como no son mi pueblo o no son pueblo, lo cual marcaba el punto más doloroso del juicio divino. El pueblo que había sido elegido y amado por Dios ahora experimentaría las consecuencias
de su rebeldía e infidelidad. Ya no serían mi pueblo. Sin embargo, hermanos, este juicio no era el final de la historia. Y como lo señala la frase de Thomas Watson, los pecados de los creyentes los llevan a la aflicción, pero no a la condenación. Los pecados de los creyentes. La disciplina, entonces, hermanos, es un acto de Dios. No es un acto de rechazo, sino un acto de amor fiel que busca restaurar. Dios no castiga por placer. Él castiga para llamar al arrepentimiento. Él corrige para llamar al arrepentimiento. De la misma manera en que un padre corrige a su hijo con amor, Dios permite la aflicción del pueblo para corregirlo y hacer que regrese. Y para tratar de ilustrar esto, hermanos, recordaba, y tal vez los que somos padres hemos tenido alguna vez, si usted no lo ha pasado, ojalá nunca pase por esta experiencia, y es la experiencia de un hijo que se pierde en un centro comercial. Y déjeme contarle la historia sin poner nombres, pero piense en un niño pequeño que está en un centro comercial. Está con su padre. Su padre le advierte que no se aleje demasiado, porque puede ser peligroso, porque puede perderse. Al principio, el niño juega ahí al lado de su padre y atiende su llamado. Y está ahí. Y él se siente seguro y se siente tranquilo. Pero poco a poco, la curiosidad lleva al niño a alejarse. Primero, solo se aleja unos pasos. Luego, un poco más. Hasta que finalmente se aleja tanto que ya no puede ver a su padre. En ese momento, hermanos, lo que parecía una aventura emocionante se convierte en angustia, en caos, en desesperación. El niño se siente solo, se vuelve más vulnerable de lo que es, está asustado, no sabe qué hacer. Y así sucede, hermanos, con el pecado. Nos aleja poco a poco de Dios. Nos promete libertad, pero nos está llevando al peor sufrimiento que podemos experimentar en nuestra vida. La peor consecuencia del pecado no es solo el dolor que causa, sino la separación de Dios. Cuando decidimos vivir lejos de Él, enfrentamos el caos espiritual, la insatisfacción y sobre todo la ausencia de aquel que nos puede amar. Sin embargo, como la historia del niño perdido en medio del centro comercial, y como ese Padre amoroso que es Dios, Él no nos deja perdidos. Aunque permitimos que nuestro pecado nos aleje de Él, su amor fiel nos busca y nos lleva de regreso. Así como el padre corre a abrazar a su hijo cuando lo encuentra, Dios nos espera con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. En Cristo, hermanos, en Cristo, es en Cristo que vemos cómo este patrón se cumple perfectamente. Jesús tomó sobre Él mismo el juicio que nosotros merecíamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados, dice el profeta Isaías. ¿Para qué? Para que en Él podamos recibir misericordia. La cruz nos recuerda que Dios no nos abandona, sino que en su amor fiel nos disciplina para llevarnos de vuelta a Él. Así como los nombres de los hijos de Oseas anunciaban juicio, la obra de Cristo anuncia salvación, reconciliación y misericordia. Hermanos, la disciplina con la que Dios nos aflige no es una señal de ira,
sino una muestra de amor fiel. Pero inmediatamente ha de venir esta clase de disciplina, también nuestros corazones han de ser restaurados. Así que la restauración es una muestra de amor. La restauración es ese amor prometido, en el que se dijo, ya los que no son mi pueblo ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Capítulo 1, verso 10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Capítulo 2, verso 1. Digan a sus hermanos, Ami, y a sus hermanas, Ama. Después del juicio, Dios promete restauración. Su amor es más grande que nuestra infidelidad, la cual es confrontada por su amor restaurador. Aunque Israel había sido infiel, Dios no ha cancelado su pacto. No ha abandonado su propósito. La disciplina de Dios no tiene como objetivo la destrucción, sino la restauración de su pueblo. Y escuchen cómo el Señor refrenda una promesa antigua a su pueblo como una señal segura de ese carácter restaurador de Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Una conexión que ocurre inmediatamente en nuestra mente al recordar Génesis 22, al recordar aquella promesa dada a Abraham. El Señor cumple sus promesas. El Señor es fiel a su pacto. Nuestra infidelidad nunca anulará la fidelidad de Dios. Donde hubo juicio, su gracia abre camino para una nueva identidad en Él. Donde se les dice, no son mi pueblo, ahora les será llamado hijos del Dios viviente. Los que fueron rechazados, ahora esta gracia viene a llamarlos hijos del Dios viviente. Una gracia que se extiende a la iglesia, a los gentiles, a todos nosotros. El apóstol Pablo cita en el capítulo 9 del libro de Romanos, de la carta escrita a los creyentes en Roma, cita estos versos. En ese capítulo maravilloso, donde se afirma y se sienta la base de la elección de Dios en Cristo. Es Pablo quien cita estos versos, lo cual nos recuerda que la elección va mucho más allá de ese Israel étnico y que estas promesas se extienden a la iglesia en Cristo. Y esa promesa se ve representada en un nuevo comienzo. La gracia de Dios transforma, la gracia de Dios restaura y se puede observar cómo los nombres cambian, ¿verdad? Cambian de lo Ruama, no compadecida, a Ruama, amada. De lo a mí, no mi pueblo, ahora a mí, mi pueblo. Este cambio, hermanos, nos recuerda y refleja la gracia transformadora de Dios. A pesar de la rebeldía de este pueblo, su amor persiste y busca la restauración. Pero esta restauración no llega sin antes pasar por un proceso. Dios permite que Israel experimente el vacío de su idolatría para que anhele regresar a Él. Dios permite que Israel experimente el vacío para luego regresar a Él. Y es que es una constante, hermanos, en el trato del Señor para con su pueblo, pero también para con nosotros en medio del pecado. Dice el capítulo 2 en los versos 6 y 7. Por tanto, refiriéndose
a la infidelidad de Gomer y de su deseo de buscar a sus amantes, dice, por tanto, voy a cercar su camino con espinos. Levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios mismo, hermano, en su disciplina de amor fiel, frustra los caminos equivocados que elegimos. Él cierra las puertas para que descubramos que solo en Él hay vida. Pero así como el hijo pródigo llegó al punto más alto de su desesperación antes de volver a casa, asimismo Dios permite que sus hijos nos enfrentemos al sufrimiento, a la aflicción que el pecado produce. No por crueldad, sino por amor. Porque la meta es la reconciliación, no el rechazo. Dios no solo disciplina, sino que también restaura de una manera profunda. Es en el desierto, en medio de esas situaciones difíciles y complicadas que experimentamos, donde todo lo demás falla, donde Dios nos habla con amor y nos da una nueva esperanza. Hermanos, la gracia del Señor para con los suyos transforma el juicio en una puerta de esperanza, dice el profeta Oseas. El Señor dice que en el valle de Acor, en ese lugar donde Acán, el israelita que fue asesinado por haber tomado unos utensilios destinados a la destrucción, es en ese lugar donde Dios convierte de la condenación a la restauración. Hermanos, en Cristo, el símbolo de juicio se convierte en la puerta de esperanza, en la puerta de salvación. Es en Cristo, hermanos. Dios ha hecho un pacto eterno de amor y de fidelidad. La cruz es ese símbolo de juicio que se convierte en una puerta de esperanza. En Cristo, la cruz, que era un símbolo de juicio, se convirtió en la puerta de esperanza para los que creen en Él. Dios ha hecho un pacto eterno de amor y de fidelidad. Un pacto donde Él mismo se compromete a tomar a su pueblo como su esposa para siempre, con justicia, misericordia y fidelidad. Y esta es una imagen clara del Evangelio. Cristo en su sangre nos ha unido a Él en una relación eterna, en una relación de pacto. Es en Cristo que esta relación puede ser experimentada por nosotros. Dios no solo restaura, sino que también nos asegura, nos afirma en Cristo que no seremos rechazados. Su amor, hermanos, es eterno. Su fidelidad es inquebrantable. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Fuimos llamados de la oscuridad a la luz, de ser no pueblo a ser pueblo de Dios, de no tener compasión a ser amados para siempre. Pero aquí hay un aspecto legal. El pueblo fue infiel. Si afirmamos que la historia de Oseas fue real y muestra un amor real, entonces hay un aspecto legal que cubrir. A ese aspecto nosotros le llamamos redención, redimir. Así que la redención de Dios es una muestra de amor. Es el amor que paga el precio. Y el capítulo 3 nos relata cómo se pagó ese precio. Entonces el Señor le dijo nuevamente al profeta, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor, dice el texto, así como el Señor
ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan en ellos. Y entonces resuelve este tema legal. Entonces la compré para mí. Pagué por ella 15 siclos, 171 gramos de plata, y un homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días Israel quedará sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar sagrado para ofrecer sacrificios, sin efod, sin ídolos domésticos, para que después los israelitas se vuelvan y busquen al Señor su Dios y a David su rey y acudan temblorosos a su bondad. Se dice que en el siglo XIX, cuando la esclavitud estaba en auge, algunos cristianos compraban esclavos y los compraban para darle libertad. Iban a los mercados de esclavos, pagaban el precio y luego les decían, ahora eres libre. ¿Usted se imagina la sorpresa, el asombro que podía venir al corazón de un hombre así? ¿Usted se imagina la sorpresa que podía asistirle a un corazón que estaba esclavizado, ya estaba esclavizado, estaba en venta, y es comprado para recibir esta noticia? Ahora eres libre. Eso es justamente lo que nos relata esta parte de la historia de Oseas. Por segunda vez el Señor habla a Oseas y le dice, ama a esta mujer adulta, ama a esta mujer infiel, ámala como yo amo a mi pueblo. Y nos da esa pincelada legal. ¿Por qué pincelada? Porque, hermanos, realmente el precio que Oseas pagó era vil. Si vemos delante del mundo, delante de nuestros propios ojos hoy, el precio que se pagó era poco. Era apenas 171 gramos de plata y 330 litros de cebada. Yo no hice el cálculo de cuánto costaba, pero lo que sí hice fue revisar respecto de los comentarios que se hacen de este pago, y todos los comentaristas coinciden en que esto era algo mínimo, fue un pago pequeño. Pero es que era solo una sombra del verdadero pago que se haría por Israel. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Pagar, pero no pagar un precio vil, pagar el precio más alto que alguien podía pagar por la libertad de los infieles. Hermanos, el precio de nuestra libertad es sangre, la sangre de un inocente. Oseas reflejó este amor, lo reflejó, porque él compró. El acto de amor de Oseas es real, es tangible, él pagó el precio. Como el acto de amor de Cristo por nosotros es real, su sangre se entregó en la cruz. Thomas Watson menciona al respecto que Cristo derramó su sangre no solamente para redimirnos, sino para hacernos suyos para siempre. El precio del Señor es para siempre. El pago que dio el Señor nos garantiza que es para siempre. Hermanos, este precio que pagó Oseas en realidad era mínimo, pero era un acto real de amor. Como la redención del Señor es un acto real, genuino de amor por los suyos.
Es un acto de amor que no conoció límites, que no conoció condiciones. Es un acto de amor que no solo era misericordia, sino al mismo tiempo era justicia. Dios no nos redime solo por compasión, sino que por la justicia. Cristo mismo satisfizo la justicia del que el Padre demandaba. Cristo es propicio para nuestra libertad. Es suficiente por nuestra infidelidad y rebeldía, incluso la que cometemos ahora. La redención costó a Cristo más de todo lo que este mundo vale y puede valer. Su sangre preciosa. Él pagó esa deuda. Él canceló esa deuda y lo hizo para librarnos de la esclavitud. Pero esto no fue un acto mercantil, no fue un tratado con el mal, no fue una actitud comercial. Tal vez como si pasaba en la historia de Oseas. Cristo conquistó con su sangre. Cristo mismo venció con su sacrificio los poderes del mal. Venció la muerte y la venció para entregarnos con gracia, en su gracia, este regalo de ser libres. ¿Cómo podríamos entonces nosotros vendernos de nuevo al pecado? ¿Cómo podríamos nosotros entonces ahora al entender el alto precio que se pagó, vendernos al peor postor? ¿Cómo podríamos? Hermanos, si Cristo pagó por nuestra libertad con su sangre, vivir en esclavitud al pecado es despreciar el infinito precio de amor que pagó por nosotros. No fuimos redimidos para volver a las cadenas. No, nosotros fuimos comprados para pertenecerle a Él eternamente. Vivamos, hermanos, vivamos de esta manera. Vivamos como verdaderamente libres en Cristo. Corramos a Él. Hermanos, amigos, asistentes, si Cristo pagó por nuestra libertad, si Cristo pagó por la libertad de los que le pertenecen con su sangre, ¿qué otro camino hay? El amor de Dios es inquebrantable y persiste incluso en nuestra infidelidad. Por eso debemos responder con gratitud y fidelidad a su llamado. La disciplina de Dios no es un castigo sin propósito. Es una muestra de amor fiel que nos invita al arrepentimiento, que nos llama y nos busca para que en su gracia seamos restaurados. Si hoy usted está lejos de Dios, por la causa que sea, por la que usted tenga en su mente, recuérdelo, el amor de Dios por los suyos no se extingue. No importa cuán profundo haya caído. Y esta no es la libertad para pecar. Al contrario, es el peso correcto de la libertad para amar al Señor. No importa cuán profundo usted haya caído, en Cristo, hermano, hay restauración, hay una nueva identidad. Los que no eran hijos, los que no tenían compasión, ahora son hijos del Dios viviente. Volvamos a Él, volvamos a Él. Así que hoy hemos visto, hermanos, cómo el libro de Oseas nos revelará en su desarrollo el amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Un amor fiel que no se rinde en medio de una tierra infiel. Un amor fiel que disciplina con propósito. Un amor fiel que restaura y redime. El mejor amor. El amor de Dios. Así que si usted es creyente y se ha afirmado en la fe que hay en Cristo, quizás haya áreas de su vida donde usted ha sido infiel al Señor. Tal vez usted ha sentido que Él se ha alejado. Tal vez usted ha sentido
que está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Pero usted debe recordar, la disciplina de Dios no es rechazo, es una invitación al arrepentimiento. Hoy Él dice, vuelve a mí, porque no he dejado de amarte. No tengan miedo, no tengamos miedo de regresar al Señor. Él quiere nuestra restauración. Si en nuestros corazones sabemos que hemos recibido gracia, si nosotros sabemos que hemos recibido ese amor que transforma, entonces tal vez hay alguien más. Porque el amor del Señor no termina en nuestro corazón. No puede terminar el amor de Dios en nuestros corazones. Tal vez haya alguien más a quien Dios te está llamando a mostrarle esa clase de amor. Tal vez también esta es una llamada para mostrar compasión en lugar de juicio. Así como Oseas reflejó este amor de Dios, nosotros hoy también somos llamados a reflejarlo. Pero si usted está aquí hoy y aún no conoce personalmente esta revelación que la Biblia nos da del amor de Dios, yo quiero decirle algo, hermano. Dios no se ha dado por vencido con aquellos que ama. Su amor permanece fiel. Aún si usted ha vivido lejos de Él, aún si cree que no lo merece, el pueblo recibió este amor sin merecerlo. Es un amor fiel en medio de la infidelidad. Hoy es un buen día, hermanos. Hoy es un buen día para abrir nuestras vidas, nuestros corazones a este amor que no falla, a este amor que no se extingue, a este amor que es fiel. Él nos llama y hoy nos llama no para condenarnos. Él nos llama y su llamado es para disciplinarnos, restaurarnos y redimirnos. ¿Cómo responderemos hoy a este llamado?